Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariela Lenzi, soy profesora de lengua y literatura de la escuela secundaria y también me desempeño como supervisora en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe de Argentina. Yo soy Karina Galano, soy docente del área de Ciencias Sociales en una escuela secundaria y bueno, también hace 2 años estoy reemplazando en la dirección de la escuela. Bueno, estamos acá para compartirles nuestra experiencia de investigación que venimos haciendo ya hace un tiempo. El título, la publicación que venimos a compartir con ustedes se llama Entramados y tensiones del convivir en la institución escuela. Como dijo Karina, nosotros hace un tiempo estamos trabajando, investigando, viendo qué pasa en las escuelas, porque sentíamos, padecíamos una incomodidad creciente, ¿no? En cuanto a resolver cuestiones pedagógicas cotidianas, en la selección de contenidos, las dinámicas, las planificaciones, modos de ser y de estar en la escuela, que tenían que ver con leyes trascendentes propias de la escuela de la modernidad, que ya no operaban dentro de las instituciones escolares al modo que lo venían haciendo muchos años atrás. Y así no dan respuesta, no venían dando respuesta a las necesidades y a la nueva realidad con la cual la escuela cotidianamente afronta. Ante esta incomodidad, este malestar marcado, creciente, por esta escuela moderna, ¿no? Que ya no responde, de pronto nos interpela la pandemia, este periodo de pandemia. Y la escuela se ve verdaderamente y definitivamente asolada, devastada. Pierde todos aquellos elementos propios que la caracterizaban. El aula deja de ser aula, la presencia deja de ser la presencia que conocíamos, y verdaderamente se ve devastada. Nosotros irónicamente decíamos, la escuela se vio desconfigurada, ¿no? Desterritorializada de su realidad. La realidad sin duda nos marcó otra agenda, nos exigió otra agenda. Y como algunas de las cuestiones que notamos y que marcamos fundamentalmente, tiene que ver con la desintegración del lazo común. O sea, lo que pasó a estar en terapia intensiva fue justamente esa constitución de lo público, de lo común, aquello que la escuela pone a disposición de todos. Nosotros estuvimos enfocándonos especialmente durante el año 2020 en las tensiones que operaban entre distintas capas de la institución escuela, entre lo micro y lo macro. Había leyes, normas, resoluciones que eran necesarias por parte de los niveles macros del sistema, que en sí mismas no son instituyentes y sin embargo son necesarias. Y por otro lado, una escuela que dentro de ese marco, de esos límites que la norma va imponiendo, va delimitando, necesita generar un espacio para tomar sus propias decisiones, porque es en la escuela y es en lo micro donde se produce realmente los cambios subjetivos, vitales, en nuestros niños y en todos los que transitamos la escuela. Entonces, mientras el Estado está para dictar leyes que generen posibles, la escuela está para interpretar, recrear esas leyes y realizarlas dentro de la institución. Un entrejuego constante entre la ley como ordenador simbólico y las escuelas que activan su máquina de producir en un contexto sin garantías. Justamente lo que vimos el año pasado y lo que quedó a la luz es que ni el Estado puede garantizar nada, ni siquiera la escuela propiamente dicha, ¿no? Estamos exigidos a componer lo público una y otra vez, de modo cotidiano,
en cada instante, en cada oportunidad. Entonces, las primeras preguntas que nos hicimos ante estas tensiones necesarias pero constantes entre lo micro y lo macro, tenían que ver con, por ejemplo, cómo sostener el colectivo, cómo enlazar unos con otros, cómo no perder la institución. Justamente nos parecía que teníamos que generar un recorrido teórico en lo que tenía que ver con el concepto de la institución, porque la escuela fundamentalmente resignifica lo público, lo político, es una organización institucional fundamental para producir el lazo, el vínculo, lo común. Y si bien antes de la pandemia las escuelas bregaban por la incorporación y la inclusión de todos y cada uno de los sujetos en su territorio, la desterritorialización que produjo la pandemia trajo preguntas e interpelaciones que generalmente o que transitoriamente podían poner en crisis todo lo que la escuela había logrado hasta ese entonces. Y fundamentalmente lo que nosotros trabajamos es que esta territorialización, esta pérdida del lazo común, podía poner justamente de manifiesto conceptos de institucionalidad que habían tenido vigor mucho tiempo antes, como por ejemplo el concepto de institución relacionado a la normalización o el concepto de institución relacionado a la homogeneización y neutralización de toda diferencia. Un concepto que en el último tiempo la escuela había revertido en su funcionalidad y representación democrática. Pero la pérdida del lugar común y la impronta de la necesaria conceptualización del deber ser podía llegar a ser contradictorio o cuestionable esto que se había logrado. En consecuencia, nosotros pensamos relacionar al concepto de institución con la autoridad, y la autoridad ya no tomarla como un ejercicio individual, sino fundamentalmente como una autoridad en donde la circulación de la palabra sea la impronta, donde esa autoridad pueda habilitar y reconocer a ese otro que puede producir una convivencia necesaria para gestar, en definitiva, la identidad y la pertenencia que tenga raigambre en el concepto de singularidad y diferencia. Lo que sucede es que para poder retomar esto que tiene que ver con el concepto de diferencia y con el concepto de igualdad, nosotros siempre nos apoyamos en un autor como Rancière y en su obra El maestro ignorante, que invita fundamentalmente a interrumpir todo tipo de injusticia. En esa interrupción del concepto de injusticia, trabaja netamente la posibilidad de que a partir de la ignorancia, no como una categoría que durante mucho tiempo se utilizó para trabajar la no sabiduría o el no saber, sino una categoría que debía retomarse como creatividad, como posibilidad de investigación continua, con posibilidad de una invitación a recorrer los caminos que tienen que ver con el conocimiento, encontrar al maestro y al alumno en un concepto de igualdad, en un concepto de equilibrio. En consecuencia, salir un poco de la figura del docente explicador, ese docente que tiene que, digamos, que durante tanto tiempo invitaba al alumno a recorrer un camino basado fundamentalmente en develar la oscuridad, porque el maestro, con el conocimiento, con la posibilidad de la transmisión, lo que hacía era traspasar su sabiduría
a ese alumno. Entonces, generar un alumno a su imagen y semejanza. Con este concepto de la posibilidad de la igualación, de la posibilidad de, digamos, de la construcción de conocimiento desde el punto de vista de la ignorancia, encontramos otro encuadre teórico que pone en crisis la diferenciación entre la sabiduría y la ignorancia, que pone en crisis la dicotomía entre la bondad y la maldad, y que pone en crisis fundamentalmente a la explicación basada en la razón pedagógica y atendiendo que los sujetos y que los hechos y que los acontecimientos que se producen en la escuela no solo son racionales y explicativos o que devengan de la comprensión o la explicación, sino que también hay acontecimientos que tienen que ver con el sentir, con el obrar, con la emoción, y que fundamentalmente nos muestran esta posibilidad de encontrarnos en esa diferencia, en ese reconocimiento, en eso que la escuela como institución tiene que brindar, que es la convivencia. Para nosotros poder trabajar en toda esta situación, creemos que la palabra experiencia es fundamental, porque en esa experiencia vivida como un acontecimiento, lo que sucede es una absoluta transformación en todas aquellas personas que forman parte de ese acontecimiento. Entonces, entendiendo por esta continuidad teórica de la importancia de reconocer la diferencia y la singularidad, de salir, de constituir a un sujeto desde la imagen y semejanza del otro para poder habilitar a la constitución subjetiva de un otro desde la relación, desde un compartir, desde la posibilidad de, digamos, la conversación en devenir, es que nosotros tomamos esta experiencia. Sí, como dijo Karina, elegimos una experiencia para compartir que fue muy fuerte, justamente tenía que ver con un grupo de directores de escuela, 33 directores de escuela, experiencia de la cual nosotros también formamos parte, que ante este desarme, esta deconstrucción de la escuela, como dijimos, exigida por las circunstancias, nos vimos en la necesidad de encontrarnos para compartir ante esta incertidumbre lo que estábamos transitando y empezar a pensar en formas de transitar este día a día. Seguramente todos de un modo u otro se encontraron con que un día de pronto no pudieron ir a la escuela y este director, esta figura del director que siempre transmitió seguridad, organización, una estructura medianamente determinada, de pronto se encontró sin respuestas, sin las respuestas habituales, esas respuestas que dan confianza, que dan seguridad y que van marcando el camino. Entonces, vertiginosamente nos encontramos, ¿no? Con esta angustia fuerte que no todos los directores pudieron resolver, pero sí muchos. Y también esta necesidad de no transitar solos este tiempo, sino de sentirse acompañados junto con otros. En esta primera reunión, como dije 33 directores, surgió de pronto una expresión que tomó fuerza, ni siquiera sabemos de dónde provino, la escuela en situación. Muchas veces hablamos de la escuela en situación, esta escuela inmanente, esta escuela que se recrea en el aquí y en el ahora, y cobró fuerza la necesidad de saber que cada día la escuela necesitaba pensarse, necesitaba organizarse y necesitaba recrearse. De algún modo tal vez hoy lo seguimos transitando también, tal vez estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Entonces, cuestiones sencillas como
que hasta ese momento podrían parecernos sencillas, pero que de algún modo se convirtieron en vitales y en determinantes. Resolver cuestiones desde la cuestión de los vínculos, de la conectividad, del sostenimiento, ¿no? No solamente de cuestiones de afectividad, sino también, de algún modo, el vínculo que tiene que ver con lo pedagógico. Surgió la posibilidad de hacer un espacio, un encuentro, puntualmente un classroom, en el cual compartir algunos sentires, algunos textos, un dar a leer, no como un espacio obligatorio, sino como un espacio para el descanso. Cuando esto surge, obviamente hubo un montón de expresiones, ¿no? Que de algún modo intentaban desalentar esto. Tal vez si uno lo piensa hoy, seguramente tal vez podría haber sido la voz de algunos de nosotros. Pero sin embargo, y más allá de que tal vez no había confianza, porque estos espacios en general se tratan de generar y no siempre cobran fuerza, igualmente lo intentamos. Y pusimos a ese espacio virtual armadores de situación. Repetimos, no como un espacio obligatorio, sino como un espacio de encuentro para el descanso, en que la propuesta es dar a leer, leer y escribir, porque el escribir nos ayuda a todos a pensar y a repensarnos, y también a multiplicar esto, ¿no? A que otros a su vez lo hagan. Así que bueno, así despacito empezamos a alimentarlo, a este espacio común de lectura y escritura, y en que nos sentíamos, también hemos coincidido todos, como ese director de orquesta, ¿no? Que casi no tiene orquesta, que no tiene partitura, pero que sin embargo sigue eligiendo armar, componer, configurar, crear, inventar esta escuela. La experiencia fue realmente rica, muy hermosa. Compartíamos unas palabras de Albert Camus, que para nosotros fueron muy oportunas, que dice, cuando le entregaron su premio Nobel, indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía, sin embargo, sabe que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Y bueno, y nosotros, directores, coordinadores, gestionadores de las escuelas, nos vemos en la necesidad, en la imperiosa necesidad de esa vocación, de ese amor, de esa fuerza, de esa potencia, por seguir pensando, creyendo, confiando, eligiendo la institución escuela, para que la escuela no se deshaga. Los armadores de situación, una figura que además nos identifica, porque así nos llamamos, los armadores de situación. Cuando decimos los armadores todos sabemos y nos sonreímos porque nos sentimos parte de un espacio común. Justamente lo que está haciendo es impedir de algún modo que el mundo escuela se deshaga. Y coincidíamos en que nos sentíamos la resistencia, ¿no? Esa resistencia creadora que cruza los abismos, que nos impuso la modernidad, pero fundamentalmente este tiempo de pandemia, pero una resistencia que pulsiona, que abriga, que refugia, que entrecruza, que transforma, que potencia. Una resistencia que nos hace seguir pensando en la escuela como una promesa para aquí, para ahora y para el futuro. Y María Zambrano decía justamente que la escuela está para la salvación del mundo, y de algún modo, parafraseándola, pensamos que los armadores de situación estamos para salvar la escuela. Sí, un poco retomando y entrecruzando la experiencia con lo que tiene que ver con nuestro marco teórico, es justamente un poco el juego entre lo micro y lo macro, es decir, una norma, una ley general que tracciona, que tiene que ver con el derecho a la educación, o que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de lo vincular, lo público y lo político que genera una institución,
y un acontecimiento que sobreviene y que pone, digamos, un marco de incertidumbre. Sin embargo, en ese marco de incertidumbre, la participación del colectivo, es decir, ese colectivo que tiene que ver con los docentes, que tiene que ver con los alumnos, que tienen que ver con los directivos, con los supervisores, que han generado diferentes respuestas a una situación que ha desnaturalizado absolutamente todo. Ha desnaturalizado la esencia humana y ha desnaturalizado en lo que respecta a la escuela sus cotidianeidades, como puede ser perder esta posibilidad del territorio común. Sin embargo, cada casa, en su momento, cada lugar en donde nos propusimos, digamos, generar un proceso de construcción de conocimiento, llevó adelante la posibilidad del enlace, la posibilidad de la potencia de reconocer a ese otro y de gestionar un vínculo que sirviera y que rescatara justamente lo que estamos diciendo nosotros, esa institución democrática que puede permitir que cada uno pueda ser oído desde su singularidad y que esa singularidad potencie fundamentalmente la fragilidad de cada uno de aquellos que conforman la institución escuela. Nosotros, por ejemplo, sabemos que los docentes tenemos como roles fundamentales potenciar cada una de esas voces. Y en la potencia de cada una de esas voces, las leyes generan confianza, constituyen reconocimientos, fundan lo humano, fundan lo que tiene que ver con el lazo, con el vínculo. Y esa autoridad que nosotros valoramos y reconocemos como la autoridad pedagógica, necesariamente debe respetar lo democrático, lo vincular y el equilibrio y la igualdad entre cada una de las partes. En esa situación que tiene que ver con la experiencia, si tomamos el concepto de la rosa, lo que nos pasa, nos atraviesa absolutamente, porque cada uno cuando se involucra en una experiencia, una vez que transitó la experiencia ya no es el mismo, porque justamente ese acontecimiento lo atravesó y lo transformó y lo afectó en todo su ser. Y esa transformación es lo más fecundo que nosotros podemos analizar, observar, valorar y reconocer dentro de la Constitución que tiene que ver fundamentalmente con lo instituido o con lo instituyente, porque Armadores de Situación justamente instituye a la institución escuela, le da una entidad que se produce en el aquí y en el ahora, y que trasciende ese aquí y ahora en la conversación y en el constante devenir que se produce en esa relación vincular. Bueno, creemos que este entrejuego entre lo macro, que es necesario, obviamente, pero fundamentalmente creemos que es en lo micro donde se sucede el milagro de la vida, el milagro de la experiencia educativa. La experiencia educativa requiere presencias, pero eso no ocurre per se, no es algo que uno puede exigir, no es algo que está preestablecido. La presencia necesita ser convocada, necesita ser invocada. Tanto la presencia de los docentes, del personal de la escuela, por su director, por su equipo directivo, así también la presencia de los alumnos, por toda esta comunidad educativa. Y una presencia puede ser solamente convocada e invocada por otra presencia. Esto no tiene que ver con normas o con obligaciones impuestas o con derechos otorgados, tiene que ver con una cuestión existencial que es constitutiva de nuestro propio oficio de maestro. Bueno, ya llegando al final, digamos, queremos un poco agradecer la posibilidad que nos dieron de estar en este congreso, de participar en nuestro recorrido de investigación, en estos centros en donde generalmente los gestionadores, los docentes, tienen que transitar las ausencias y las presencias, tienen que transitar la posibilidad de la palabra y del silencio, tienen que transitar lo urgente y lo que tenga que ver con el largo plazo. Y en ese tránsito nosotros estamos agradecidas por la participación, compartimos también
nuestra bibliografía, hemos tomado autores como La Rosa, autores como Greco, Peter Palpelva, también Rancière, que bueno, ya lo habías nombrado, sí, Karina. Frigerio, bueno, diferentes autores, digamos, que nos nutren día a día con sus investigaciones, que nos dan la posibilidad de crecer y de profundizar la posibilidad de la investigación constante en la situación, en el aquí y en el ahora, como es cada una de nuestras aulas, o fundamentalmente la posibilidad del encuentro con los docentes, con los directivos y con los supervisores. Así que... Bueno, es un poco simpático esto de hacer una grabación, ¿no? Tal cual, nos reímos un poco, tal cual. pero bueno, estamos dispuestas para las preguntas y para compartir lo que consideren necesario. Sin duda nos ayudará a enriquecernos a todos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos acá expectantes de las preguntas y las inquietudes que quieran transmitirnos. Muchas gracias y un saludo para todos. Saludos.